Año 94. Tú venías varios años de estar corriendo el desafío Peugeot y de repente te llama Chus Puras para ir al Mundial con él. ¿Cómo fue un poco ese contacto, ese primer contacto? Fue un poco más enjundioso de lo que suena. Yo había terminado el año 93 de la peor manera posible, o una de las peores maneras, que fue en la cama, operado de la espalda por un accidente que tuve en el Príncipe de Asturias, no Princesa, de aquella era Príncipe de Asturias, del 93, con guiseras. Todavía corrí el Rally de Linares, pero ya lesionado e incluso infiltrado, y ya el Cataluña, que era el que cerraba el año, no pude correrle. De paso me perdí la reclamación y todo aquello que surgió y por la que no pudo disfrutar de la victoria en el desafío Peugeot. ¿Guiseras? Sí, porque se excluyeron. Pero bueno, eso es otro capítulo. Eso es otro capítulo, claro que sí. Y bueno, me operaron más o menos a primeros de diciembre en Valdecilla, un neurocirujano, y me dijeron 3 cosas. Tienes que adelgazar unos 10 kilos, tenía yo 25 años, no podrás volver a correr en rallies porque no te conviene, porque tener una hernia discal, pese a que sea un accidente con 25 años, no es muy buen presagio, y tampoco deportes como el running, como hacer atletismo y tal. O sea, acertaron, no acertaron mucho. Pero bueno, es igual, ocurrió así. Empieza el año y evidentemente yo tenía claro que yo quería seguir corriendo en rallies. Guiseras iba a continuar con el copiloto que me sustituyó ese año, porque tampoco yo era, después de haber estado en el 92 con Capi en Peugeot, yo no era muy bienvenido de cara a volver a la marca del León en el año 94. Bueno, porque hablaremos de ello también. En el 92, bueno, la gente que estaba ahí no había habido ciertos roces y no se pudo continuar. En el 94 hubiera perjudicado también a David si hubiese ido con él o me hubiese impuesto, y ya está. Y aparte que, bueno, también era lógico que tuvieran mis dudas sobre mi lesión de espalda. Empieza el año y un día, dando un paseo por Santander, oigo un programa de radio y estaba Chus Puras hablando. Venía del Monte Carlo, había hecho segundo de Grupo N con Romaní. Sí. Y con el Ford, y en un momento dado el presentador le pregunta por el siguiente rally y dice, bueno, tiene que cerrar varios flecos, en principio que tenía ya presupuestado para hacer, no sé si dijo 2 carreras más o algo así, que tenía que ver el tema del copiloto porque Romaní se iba a Opel con Mia Bardolet. Esto era a primeros de febrero del 94. De aquella, el que me había buscado todo lo de correr con la gente de Cataluña, en su día sobre todo con Guiseras, y luego me había buscado más gente a lo largo de mi carrera deportiva, que fue Alfonso Cerdá, era el presidente de la escudería Gamace Competición. Hoy en día manager de Roberto Blas, Junior. Sí, por ejemplo, sí. Exactamente. Pues Alfonso me llama ese mismo día por no sé qué motivo y le digo, oye, no sabes, he oído esto en la radio y tal. Dice, pues eso merece una llamada. Digo, ya, ¿cómo voy a llamar yo a Puras si no tengo ni el teléfono? Me dice, yo lo gestiono, yo me entero del teléfono, ¿qué hay que perder, Carlos? Digo, no, perder mucho no. Yo hago la llamada, vale. Y hizo la llamada y Chus se ve que reaccionó bien y dijo que sí, que tuviésemos una entrevista. Ya había oído él hablar de mí. Alfonso le dijo la verdad, pues que que tenía poca experiencia, que la experiencia que tenía era a nivel de campeonato de España, pero que tenía mucha ilusión y que bueno, y quedamos en una cafetería del centro de Santander, que todavía existe hoy en día, cerca de la estación de tren, y llegamos a un acuerdo muy rápido a nivel profesional. Chus me dejó muy claro, me veía así un poco gordito y tal, me dejó muy claro que para él era muy importante trabajar mucho, pero sobre todo el tema físico, no sé qué. Me han dicho que eres muy bueno con los papeles, pero tienes que trabajar el tema físico. Yo soy un tío muy exigente. A ver, no me dijo nada que no supiera. Yeah. Pero yo no tenía tampoco nada que perder. Digo, bueno, pues si solo voy al Rally de Portugal y ya está. Y luego busca otro copiloto, pero es que claro, tampoco... Llegamos a un acuerdo para una carrera, pero sí, tampoco él se podía arriesgar. Comprometer a más y tampoco él tenía asegurada una continuidad. Tampoco eso. Yo paralelamente, Alfonso Cerdá, me dijo, bueno, de todas formas yo te sigo gestionando cosas para el tema del Campeonato de España. Y
De hecho, corrí con Alfredo Mesalles varias carreras del desafío Peugeot, que lo combiné con el Principio de Compuras. Sí. ¿Cómo fue aquel primer rally con Chus? Pues el menú era... bueno, primero, ¿cómo eran los reconocimientos? 20 días de entreno, porque era libre. El rally eran 4 días, empezaba un martes a las 7 de la mañana en Estoril, 11 tramos de asfalto y luego 3 días enteros de tierra. El segundo día y el tercero recorrían el norte del país y el cuarto ya bajabas hacia Estoril, pasando por Arganil. Bueno, de hecho en Arganil y en Viseu se hacía ya al final de la tercera etapa, era en Viseu. Y eran 4 días completos, hasta el viernes a las 10 de la noche. Y quedamos octavos de la general, primeros de Grupo N. Y era lo que ocurría de aquella en el Mundial, que aunque perdieras el primer día, perdimos. En el tercer tramo nos quedamos sin turbo, en Figueiro dos Viños. En el cuarto tramo, en Campelo, nos salimos, todo esto en asfalto, perdimos 2 minutos y medio. Justo a mitad de tramo nos sacaron los espectadores y tal. En Serra de Lousa, que es una bajada impresionante, que además me han dicho unos amigos que sigue estando igual de bonita, de asfalto, quizá una bajada tipo Córcega o incluso más, es increíble. Ahí pinchamos una rueda trasera, casi nos medio salimos, no sé qué, total, perdimos otros 3 o 4 minutos. Habíamos perdido casi entre una película y otra más de 10 minutos. Acabamos, me parece, cuartos o quintos. La gente amante de los datos lo puede consultar, cuartos o quintos de Grupo N el primer día y al día siguiente ya estábamos primeros de Grupo N. ¿Quiénes eran un poco los rivales? Estaba el equipo Mitsubishi, que era oficial de Alemania, con Isolde Holderried y sobre todo Recalde. En ese rally no sé si estaba Carlitos Menem, yo creo que todavía no, pero lo estuvo durante el año. Carlitos Menem, que en paz descanse, con el Ford. Y bueno, había rivales así a la carta, pero sobre todo los que más trabajo dieron aquel año fue el equipo Mitsubishi oficial, porque además es que tenían coche de test, tenían un despliegue increíble. Mitsubishi Rally Art Alemania, eran coches oficiales. Durante ese año, en septiembre, para Sanremo sacaron el Evo 2, que fue la primera evolución del Mitsubishi. Luego ha habido 10, 11. Pero bueno, el Evo 2 le sacaron para septiembre. Poco después de sacar el grupo A, me parece que lo sacó Armin Schwarz y Kenneth Eriksson en Finlandia. Del siguiente rally, el grupo N también tenía su Evo 2. Después de eso vino Tour de Corse, Argentina, Nueva Zelanda, Sanremo. Dime. Y ahí acabó. Ahí acabó, sí. Hicimos primeros en Portugal y en Córcega. Abandonamos en Argentina, en Nueva Zelanda. Que en Nueva Zelanda corrimos con el coche Menem porque llevaba, o sea, Menem había mandado ahí el coche. Nosotros solo íbamos a correr de fuera a Argentina, pero como fue un cero, como abandonamos en un palo, que ir a otra. Claro, Menem también en el primer tramo de Argentina abandonó. Creo que se mosqueó con el equipo y entonces su coche ya estaba allí en Nueva Zelanda. Entonces, por un precio cojonudo, se hizo la operación y el change y fuimos nosotros. Y por eso las fotos se verá que corrimos con el coche. Sí, era la decoración, no era la vuestra. No, era la nuestra. Y ahí tuve yo un fallo en una curva, una izquierda 4 tarde en Bridal Bay Falls, me parece que era en el tramo. El tarde, se lo dije tarde, o sea, izquierda 4 tarde, pero ese tarde lo dije tarde y claro, Chus se metió, pues, como se mete, va a ser, él se metió, no es lo mismo una 4 que una 4 tarde, la pregunta de Chus. Y sobre todo que es que íbamos sin ningún margen, porque es que estamos corriendo como locos los primeros tramos y nos metían 1 por kilómetro, que ya nos lo habían dicho. Dice, Nueva Zelanda es como Finlandia, o sea, os van a meter unos recaos hasta que os deis cuenta. Igual Finlandia tardas 3 años en coger el ritmo, pero Nueva Zelanda por lo menos 1 año seguro. Y estaba ocurriendo. Claro, no llevamos ningún margen porque Chus, ese pequeño fallo, o gran fallo, pero ese le tienes en otro rally y no pasa nada, o la salvas, pero ahí no. Nos quedamos así en un agujero y nada, que ya no había ni espectadores, no pasaba nada, el coche no tenía nada. Tampoco había Rally 2, así que fue otro cero. O sea, yo lo pasé mal y tal, de hecho estuve a punto de dejarlo. Y luego corrimos el Sanremo, ahí hubo movida por mi parte con el equipo, me mosqué con el que llevaba el equipo, que eran franceses, que luego de hecho ya no hicieron el siguiente rally, lo hizo Chus con Taylor, me parece.
paralelamente... Con el equipo que había hecho la primera carrera, me parece. Sí. Se jugaba ahí el campeonato y a mí me llamó un día y me dijo que si estaba motivado para ir. Y le dije, Chus, pues sinceramente no. No estoy motivado para ir. A raíz del golpe de Nueva Zelanda. Lo de Nueva Zelanda se sumó lo del mal rollo en el San Remo con el tío del equipo, aunque luego ese señor no iba a ir. Pero bueno, se me juntaba un poco todo. Yo tenía 26 años, no tenía la madurez de ahora. Me había cogido todo muy grande. Pero Chus me dio la oportunidad. Dice, si no tengo aquí a Romaní, libre, claro, el Romaní había terminado ya el Campeonato de España, pues qué más quería él, evidentemente, no lo digo de crítica, pero qué más quería que si podía subirse e intentar ganar el campeonato con Chus. Y eso fue lo que ocurrió, aunque las dos únicas victorias fueron conmigo, que fueron en Portugal y en Córcega. Pese a todo eso, o sea, para ti fue el primer paso en la élite, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿Cómo sí. fue de verte con 26 años en el Mundial? Con 25, porque es que cuando empecé 25. En marzo, pues hombre, yo lo asumí, a ver, eran 5 años de Campeonato de España. Fue mi primera experiencia realmente profesional cobrando, porque no, o sea, desde el momento, eso me dejó además claro, Chus, cobrarás poco porque eres novato, pero yo a ti te voy a tratar como un profesional. Y desde entonces lo he seguido siendo, o sea, no he corrido nunca un rally por amistad ni por nada. Y así, no sé, yo me vi bien. Lo que pasa es que no es lo mismo empezar en el Mundial hace 25 años, que no teníamos nada, o sea, no había medios. Yo me fui a Córcega, no había información, te mandaban un fax, 20 hojas de fax a una tienda, y ahí veías un poco el recorrido, pero en el fax no te metían el reglamento, no sé qué, o sea que al final tenías que ir allí, a la sede del rally. Me acuerdo en Córcega, que estaba enfrente del puerto, y había que ir a las 4 de la tarde, llamar al portal. Bueno, eso también pasa en el Campeonato de España, también pasa en cualquier rally de aquí. Y nada, te daban un sobre con toda la documentación y esa noche dormías muy poco, porque claro, el piloto te decía, mañana por dónde vamos a empezar a entrenar y qué hacemos y no sé qué. Y tú no tenías ni... ¿Y cuántas pasadas tenemos? Claro, es que era muy duro, ahora es muy facilito. Y me alegro por todos mis compañeros que empiezan ahora, pero no se piensen que eso era así hace 25 años. No. Finalmente ese año Chus fue campeón de producción. ¿Tú lo sentías como tal también, campeón del mundo de producción? No. ¿Por qué? Porque no había acabado el año. En parte por culpa mía. Bueno, pero... Sí, pero no... ¿Contribuiste en gran medida ahí o no sé? Sí, pero no me sentía... Al año siguiente, por ejemplo, que siguió Romaní con Chus hasta que tuvieron un accidente en Chandrexa, en Citroën. Pues Chus, yo creo que ya tenía conversaciones con Citroën. Siguió Romaní, cuando a mitad de año tuvieron el accidente, que eso otro día podemos hablarlo, me metí yo en Citroën a partir del Rally Orense, sustituyendo a Alex, que tuvo el problema aquel con la vista y eso. Y al final en el Rally San Froilán, gana el Campeonato de España, se ganó el Campeonato de España. Y yo lo celebré y todo eso porque yo estaba ahí, pero yo realmente tampoco fui campeón de España en el 95. No sé si quedé cuarto o quinto en el campeonato. Hice 2 victorias, Avilés y ese de San Froilán, pero yo no fui campeón de España. ¿Pudo en parte ser la temporada clave en tu carrera? El 94. Ha habido varias, ¿eh? Sí. Sí, evidentemente la llamada esa de Alfonso Cerdá fue muy importante.